El candidato izquierdista de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, lidera una nueva encuesta frente al presidente Jair Bolsonaro, pero con un margen más estrecho de cara a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales el próximo 30 de octubre. El actual mandatario mantiene su discurso de negación contra los sondeos. Al menos 3 muertos deja el desbordamiento de un río en el estado de Aragua, en Venezuela. El presidente Nicolás Maduro recorrió la zona afectada en un hecho que ocurre apenas una semana después de un deslizamiento de tierras en el mismo estado que dejó más de 50 víctimas mortales. Enlazamos con Caracas. El presidente peruano Pedro Castillo intenta frenar la demanda constitucional en su contra ante la Corte Suprema de Justicia. La defensa del mandatario presentó un recurso para anular la demanda impuesta en su contra por la Fiscalía. Ampliamos desde Lima. Momento de actualizar las noticias aquí en la pantalla de France 24. Mi nombre es Juan Pupiales. Gracias por estar con nosotros y estas son las noticias más destacadas del continente americano. Un día después del primer debate entre los dos candidatos presidenciales de Brasil, el actual mandatario Jair Bolsonaro y el izquierdista Luis Inácio Lula da Silva, una nueva encuesta mantiene el favoritismo de este último. La encuestadora IPEC sitúa a Bolsonaro 7 puntos porcentuales por debajo de Lula da Silva. El presidente ultraconservador arremetió contra las firmas de encuestas y aseguró que están buscando ayudar a Lula a obtener más votos. Natalia Plazas nos cuenta los detalles. En la recta final para las elecciones en Brasil. El más reciente sondeo del Instituto IPEC continúa dando la ventaja al expresidente Lula da Silva sobre el actual mandatario Jair Bolsonaro. Esta encuesta sitúa al izquierdista con un 50% de la intención de voto y prevé para su rival un 43%. Descartando los votos nulos y en blanco, establece un 54% del apoyo para Lula y un 46% para Bolsonaro. La encuesta sitúa a ambos candidatos 2 puntos más cerca que la anterior realizada por el instituto una semana antes. En un contexto en el que las principales encuestadoras dan como ganador a Lula da Silva, Bolsonaro arremetió hoy contra el IPEC y otra de las principales encuestadoras, Datafolha. Datafolha es una vergüenza. En 2018 decía que si pasaba a segunda ronda perdería con cualquiera. Y el IPEC no acierta nada, pero influye en el voto. En sus declaraciones, el ultraderechista pone el dedo en la llaga en un tema sensible. Y es que las firmas de encuestas han sido altamente cuestionadas tras sus previsiones para la primera vuelta. Los sondeos indicaban una ventaja de Lula de hasta 15 puntos por encima del ultraderechista el pasado 3 de octubre. Un margen lejano a la realidad, pues Bolsonaro quedó solo a 5 puntos del izquierdista. El sondeo del IPEC llega solo un día después del primer cara a cara televisivo entre ambos candidatos antes de las elecciones. Un debate marcado por acusaciones mutuas de mantener amistades con criminales. También señalamientos a Lula por la corrupción en el Partido de los Trabajadores y a Bolsonaro por la gestión de la pandemia. Algunos de los principales temas de una tensa campaña plagada de acusaciones entre ambos candidatos. En Venezuela, las lluvias siguen azotando el estado de Aragua, en el centro del país. Al menos 3 muertos deja el desbordamiento de un río en la ciudad de Maracay. El presidente Nicolás Maduro se desplazó hasta la zona. Se trata de un estado en el que un deslizamiento de tierra ya dejó 9 fallecidos hace apenas 9 días. Desde Caracas nos amplía nuestra corresponsal Daniela Zambrano. Al momento, el reporte oficial es de 3 personas fallecidas tras el desbordamiento del río Castaño, esto ubicado en Maracay, capital del estado de Aragua, centro-norte del país. El propio Nicolás Maduro ha recorrido la zona y hasta el momento no se ha podido contabilizar los daños materiales. Las autoridades se encuentran evacuando algunas de las comunidades por temor a otros desbordamientos. Recordemos que precisamente en el estado de Aragua el pasado 8 de octubre, pero en la zona de Tejerías, ocurrió la tragedia que ha dejado al momento a 54 personas fallecidas y otras 56 desaparecidas. De hecho, todavía se encuentran las labores de búsqueda en la zona, por supuesto, sin mayor esperanza de encontrar sobrevivientes. Nicolás Maduro se encontraba en la zona de Tejerías cuando le fue anunciada este otro desbordamiento de ríos y acudió a recorrer la zona. Protección Civil se encuentra en el lugar y han evacuado a algunas de las poblaciones por temor al desbordamiento de otras quebradas. Las lluvias en las últimas semanas en Venezuela han dejado fuertes destrozos, principalmente en los estados Zulia, Lara y Aragua.
La defensa del presidente peruano Pedro Castillo presentó un recurso ante la Corte Suprema para anular la denuncia que la Fiscalía presentó contra el mandatario por presuntamente encabezar una organización criminal. Esto amenaza con quitarle su inmunidad. Previamente, conectamos con nuestro corresponsal en Lima, Francisco Zacarías, quien nos explicó los argumentos de la defensa del presidente para este recurso. Benji Espinosa, abogado del presidente Pedro Castillo, afirma que la denuncia de la Fiscalía es inconstitucional porque viola una resolución de la Corte Suprema que establece que el mandatario solamente puede ser acusado constitucionalmente por el Congreso durante su gobierno por 4 cuestiones específicas que establece el artículo 117 de la Constitución peruana, que son traición a la patria, impedir la realización de las elecciones, disolver el Congreso y bloquear a los organismos electorales, y por tanto sería inconstitucional que tanto la Fiscalía como el Parlamento impulsen un proceso contra el mandatario por la presunta comisión de los delitos de organización criminal, tráfico de influencias y colusión. La defensa también señala que se estaría desconociendo a la Constitución peruana y también violando un mandato judicial. El embajador estadounidense en México, Ken Salazar, reiteró este lunes que los migrantes venezolanos que ingresen a Estados Unidos de forma irregular por tierra van a ser deportados a México. Esto tras la nueva política migratoria acordada entre ambas naciones desde el miércoles pasado, que incluye la recepción de 24.000 venezolanos que arriben por vía aérea a la Unión Americana y demuestren respaldo económico. Una decisión que, según organizaciones de derechos humanos, deja en desventaja a las personas más vulnerables. Venezolanos que llegan a la frontera de los Estados Unidos y México no pueden entrar, no van a poder entrar, se van a regresar. No se pueden decir que estas organizaciones criminales transnacionales son nomás de México, son de Estados Unidos o son de países en Centroamérica. Ellos operan sin frontera. En Estados Unidos este lunes dieron inicio a las votaciones anticipadas de cara a las elecciones de medio término en el estado de Georgia. Dado el precedente de acoso a los funcionarios electorales tras la derrota de los republicanos de este bastión conservador, muchos trabajadores han decidido dejar sus puestos. Además, ambos candidatos al Senado de las dos bancadas están envueltos en sendas polémicas. Con un nuevo ciclo electoral de medio término, las miradas están nuevamente enfocadas en Georgia, un estado que fue clave para la carrera por la Casa Blanca y para darle a los demócratas un estrecho control de la Cámara Alta, con un aura de temor entre los trabajadores electorales por las amenazas que sufrieron en 2020 tras las infundadas acusaciones de supuesto fraude electoral de Donald Trump tras su derrota. Joe Biden ganó el que había sido el bastión republicano desde 1992. Ha sido una lucha conseguir trabajadores electorales en todo Georgia. Muchas personas, debido a los últimos ciclos, no han querido serlo. Vanessa fue una de las trabajadoras acosada y sometida a la presión política. Algunos de sus compañeros no han querido retomar sus puestos en estos comicios. Ella no teme volver. Si permito que la gente me intimide así y me quite algo que disfruto hacer, ellos tienen el poder sobre mí. Y si alguien tiene poder sobre ti, entonces creo que puede hacerte cualquier cosa que quieran. Lo hago para asegurarme de que todos tengan el derecho, que tengan derecho a votar, puedan venir y hacerlo, para facilitarles el proceso, para asegurarme de que entiendan el proceso. La polémica envuelve también a los principales candidatos en la carrera por uno de los escaños en el Senado. El conservador Herschel Walker, exjugador de fútbol americano y firme antiabortista, está acusado de haber pagado un aborto a una de sus exparejas. Su rival, el pastor demócrata Raphael Warnock, también fue acusado por su exmujer de violencia machista. Ambos niegan las acusaciones. Sabes, es una elección de alto perfil. Creo que muchas de las afirmaciones del último ciclo electoral han sido desacreditadas, así que tengo la esperanza de que este sea un ciclo electoral tranquilo. Georgia podría volver a tener las llaves para que los demócratas mantengan el control del Senado, en un estado donde las nuevas leyes electorales apuntan a reducir la participación de las minorías en el proceso democrático. El Departamento de Justicia de Estados Unidos pidió a un juez federal que condene al asesor del expresidente Donald Trump, Steve Bannon, a 6 meses de prisión por desacato a las citaciones del Comité del Congreso que investiga el ataque al Capitolio del 6 de enero de 2021.
Bannon, que tiene 68 años, ya fue condenado en julio por 2 cargos de desacato al Congreso por desafiar una citación para aclarar su versión de los acontecimientos. Cada cargo se castiga con entre 30 días y 1 año de prisión y una multa que puede llegar hasta los $100.000. La decisión se conocerá este viernes. Así concluimos este informativo. Quédense en la pantalla de France 24.